Las actas de las sesiones 208 y 209 quedan reglamentariamente aprobadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada de diputados PPD por el que informa que la diputada Cristina Girardi será desplazada en esta sesión. Macro procesos de finanzas y de adquisiciones de los subtítulos 22, bienes y servicios de consumo, y 29, adquisición de activos no financieros de los programas presupuestarios 01 y 02 del Servicio Local de Educación Pública Barrancas, así como el traspaso de bienes muebles e inmuebles desde los municipios y corporaciones municipales hacia la entidad examinada de las comunas en las cuales ejerce su competencia, durante el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. Ordinario 862 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1078 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de las observaciones y propuestas de la red de universidades públicas no estatales y del Consorcio de Universidades del Estado de Chile respecto al reglamento que fija procedimiento para uso de excedentes de los fondos solidarios de crédito universitario establecido en el decreto 5 de 2020 del Ministerio de Educación. Correo electrónico al secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión por razones de agenda, quedando disponible para contribuir en otras instancias que la comisión considere pertinente. Finalmente, correo electrónico a la secretaria de la presidencia de Anatel, a través del cual hace llegar parrilla programática de TV Educa Chile para los días 1 al 4 de diciembre de 2020. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado González. Presidente, me refiero especialmente al informe entregado por la Contraloría sobre el Servicio Local de Barrancas. Es un informe, una auditoría de 646 páginas que recién llegó y que indudablemente ha sido imposible de leer antes de poder tener todos los antecedentes indispensables para hacernos una visión de la gravedad de la situación que se vive en ese servicio local. Tratándose de la educación pública, creo que sería muy conveniente solicitar que pedir al Contralor General de la República que pudiera informar o acudir y venir a informar, invitarlo sobre este informe de auditoría, porque dice relación con la situación grave que vive este servicio local y también en relación con la situación de otros servicios locales que tienen situaciones complejas y otros que están a punto de instalarse, que podrían vivir también situaciones muy complejas por las situaciones de esos municipios y que por lo tanto sería muy conveniente que esta comisión pudiera escuchar al Contralor. Entonces pido por favor que se resuelva en la comisión invitarlo para estos efectos. Muchas gracias, diputado González. Tendríamos que fijarlo para una próxima sesión, dado que, bueno, las próximas semanas es distrital y para las próximas semanas igual teníamos contemplado algunos otros proyectos, pero sin perjuicio de eso, asumo al menos con usted el compromiso de generar un espacio para que el Contralor se pueda referir a lo que usted ha señalado. ¿Habría acuerdo? Sí, habría acuerdo. Para citar gracias, al Contralor y que se... Sí. Muchas gracias. Palabras sobre la cuenta, diputados, diputadas. Palabras sobre temas varios. Diputado Fuenzalida. Hace un par de sesiones anteriores solicité información respecto de una información a la Seremía de Educación de la región de Coquimbo por una situación que se dio con el colegio Francis School. Quería saber si llegó la respuesta, señor presidente, para tener la mano. Gracias. Muchas gracias, diputado Fuenzalida. Vamos a revisar justamente el sistema. Voy a continuar con las palabras y no ha llegado, me informa la secretaria.
¿Palabras sobre puntos varios, colegas? Bien. Esta sesión ha sido citada con objeto de iniciar el estudio del proyecto de ley originado en moción de la diputada señora Girardi, Carvajal, Rojas y Vallejo y de los diputados señores González, don Rodrigo, Sabac, Santana, don Juan, Venegas y Vinter, que modifica la ley número 20.529 que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media y su fiscalización para permitir al administrador provisional solicitar la prórroga de su mandato cuando éste hubiese coincidido con un estado de excepción constitucional en primer trámite constitucional. En razón de lo anterior, escucharemos la opinión de los siguientes invitados. Por el Ministerio de Educación se encuentra presente el asesor de gabinete, el señor José Pablo Núñez. También nos acompaña el superintendente de Educación Escolar, señor Cristian O'Ryan Esquela, y el presidente del sindicato del Colegio Particular Subvencionado Commonwealth School de Chillán, profesor Rodrigo Guzmán, perdonándome el inglés. Bien, vamos a darle entonces la palabra en primer lugar a el asesor del Ministerio de Educación, José Pablo Núñez, para que se pueda referir a esta iniciativa de ley. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, señores diputados, diputadas, muy buenas tardes. Sí, bueno, respecto a este proyecto de ley, quizás para contextualizar un poco la discusión y hacer algunas referencias más generales al sistema de aseguramiento de la calidad que dentro de la regulación que establece la ley 20.529 reconoce y regula la figura del administrador provisional. Simplemente algunas referencias generales, porque como todos sabemos, el sistema de aseguramiento de la calidad se crea con el propósito de asegurar una educación de calidad para todos los estudiantes, sistema el cual está compuesto por distintos organismos con diversas funciones, pero que todos actúan, ¿cierto?, con un propósito común, que es generar las condiciones para que los establecimientos educacionales cuenten con herramientas que les permitan desarrollar sus proyectos educativos, todo dentro de el marco regulatorio y la normativa educacional. Bueno, la ley 20.599 del año 2011 establece como parte integrante del sistema de aseguramiento de la calidad el Ministerio de Educación como órgano rector encargado de implementar y diseñar las políticas públicas en materia educativa, Superintendencia de Educación, nos acompaña el superintendente que va a precisar, ¿cierto?, sus funciones en materia del administrador provisional y que dice en relación con este proyecto, y que tiene otras funciones, por cierto, fiscalizar la normativa educacional e interpretar la misma. La Agencia de Calidad de la Educación, que entrega una serie de información relevante sobre los logros, el cumplimiento de los logros de aprendizaje de los establecimientos educacionales, pero también otras materias que son muy importantes dentro del proceso educativo, como indicadores sobre convivencia escolar, autoestima académica, motivación escolar, y por cierto el Consejo Nacional de Educación, que tiene un rol, cierto, como un contrapeso dentro de este sistema y que su función principal es revisar, evaluar, aprobar las bases curriculares, planes y programas y estándares dentro de un contexto de calidad, ¿cierto? Respecto a quisiera darle la palabra al señor superintendente, pero antes de eso quisiera comentar que la situación del Colegio Commonwealth ha sido conocida por el Ministerio en constantes o en diversas ocasiones. El ministro, el subsecretario, también el superintendente ha participado en reuniones con la comunidad para efectos de poder apoyar dentro del marco de la legalidad el proceso que están viviendo, ¿cierto? Se han entregado una serie de alternativas, pero también hay un contexto que está dado por el cumplimiento de sanciones que incurrió el establecimiento y que dicen relación con la revocación del reconocimiento oficial. Por otra parte, vemos que paralelamente a este proceso y que se relaciona con el trabajo que el administrador provisional ha desarrollado, no solo en este periodo de pandemia, sino anteriormente, ha existido un interés de la comunidad de poder avanzar en la creación de una corporación que, tal como ellos nos manifestaron hace unas semanas que nos reunimos, tuvieron una serie de complejidades a propósito de la pandemia, pero también complejidades normativas, dado que, cierto, como todos ustedes saben, en las últimas
modificaciones de la ley de subvenciones, se establecen ciertas restricciones para la creación de nuevos colegios. Hay que cumplir con una serie de procedimientos muy reglados para poder percibir subvención por primera vez. Por lo tanto, si bien existe una voluntad de poder entregar soluciones, ¿cierto?, también hay restricciones legales que lo impiden. Sin agregar nada más, quisiera, señor presidente, darle la palabra al señor superintendente, que nos va a entregar aspectos generales respecto a la regulación del administrador provisional, pero también la situación particular de este establecimiento educacional. Superintendente está, don Cristian, ahí está. Sí, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los diputados y diputadas presentes y también a los demás participantes de esta mesa. Bueno, efectivamente, me quiero referir un poco al proyecto de ley y quisiera hacerlo en tres dimensiones. Primero, viendo los fundamentos, luego viendo un poco la realidad de lo que hoy día ocurre con los APs en el país y finalmente analizando un poco también el mismo texto del proyecto de ley. Si me permiten poder compartir una pequeña presentación de 3 láminas, la idea solamente para guiar la conversación. ¿Ahí se ve bien? Ok. Aquí. Bueno, lo primero es hacerse un poco cargo de los fundamentos que abarcan 2 grandes dimensiones. Uno hace referencia a la imposibilidad que han tenido los administradores provisionales para poder cumplir con sus facultades y obligaciones legales durante este tiempo en que hemos estado enfrentados a la crisis sanitaria. Como ustedes saben, el administrador provisional tiene que rendirnos ciertas cuentas a nosotros, mandar cierta información y nosotros hacemos también un seguimiento de la labor que ellos están ejerciendo. Y lo que nosotros hemos visto durante este año es que no ha habido ninguna imposibilidad real de que ellos puedan seguir ejerciendo su labor, que son principalmente las 4 que están ahí a mano derecha. La primera, la prestación de servicio educativo de forma continua según las condiciones sanitarias. Obviamente, según dada la crisis, han tenido que adaptar también sus procesos, como lo ha tenido que hacer todo establecimiento educacional en este tiempo para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero este ha sido llevado de la manera correcta. Segundo, ellos tienen que presentar también un acta inicial, un plan de trabajo, informes trimestrales, rendición de cuentas mensual, y todo eso lo han estado haciendo las figuras que hoy día están como administradores provisionales en 3 establecimientos que vamos a indicar en la lámina siguiente. Por otro lado, el pago íntegro de las obligaciones necesarias para el funcionamiento de los establecimientos educacionales, vale decir, todo lo que tiene que ver con las obligaciones de renta de los profesores, asistentes de la educación, los arriendos, servicios, etcétera. Todo lo que implica darle continuidad al proyecto educativo. Y finalmente, y en el caso particular del colegio o de los colegios Commonwealth y también del colegio Almondale, que es el tercero que hoy día tiene la figura del administrador provisional, en coordinarse con el CEREMI de Educación y también información a los padres y apoderados respecto de la reeducación de los estudiantes, principalmente porque algo que es muy relevante, principal para este proyecto de ley, es que estos establecimientos hoy día están con una sanción aplicada, firme y ejecutoriada de quitarles el reconocimiento oficial precisamente por los incumplimientos que ellos arrastraban de años anteriores. El segundo punto que aborda los fundamentos del proyecto de ley tiene que ver con la figura de la P para la reestructuración de los establecimientos que se encuentran en categoría de desempeño insuficiente y que, de acuerdo a la normativa, a la ley 20.529, son establecimientos
que son candidatos a cerrar por mantener por más de 4 años la categoría de desempeño ya señalada. También, como está en conocimiento de ustedes, la Agencia de Educación, también debido a la crisis sanitaria, suspendió el CIMSE de este año, por lo tanto también la categorización de la ordenación de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, no se vislumbra que al menos de aquí a 2 años más, por el mismo ciclo que tiene el ciclo de ordenamiento, de ordenación de establecimientos, que de aquí a 2 años más tengamos que tener AP para estos establecimientos. Por lo tanto, hoy día estos tampoco han podido presentar dificultades, dado que no existen APs para establecimientos que estén acogidos al artículo 94 de la ley 20.529. Estos son los 3 establecimientos que hoy día tienen en funcionamiento un AP. Los 2 colegios Commonwealth, Central y Anexo. Ellos han mantenido durante el año 2019 y el 2020 un administrador provisional. La ley establece que efectivamente puede haber un periodo adicional de AP y que precisamente fue este año 2020, a finales del año 2019, acogiendo también la solicitud de padres y apoderados, establecimos que se prorrogara por 1 año más la figura del administrador provisional, y eso fue conteste también a la respuesta que se le dio a un recurso sobre la sanción que ya se había determinado que fuera revocación del reconocimiento oficial para marzo del 2020, finalmente se postergó para marzo del 2021. Esto quiere decir que el próximo año estos 2 colegios no tienen reconocimiento oficial. Esto fue ratificado tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema. Por lo tanto, si eventualmente hubiese una prórroga del administrador provisional, no tendría hoy día qué colegio administrar, dado que no tiene reconocimiento oficial. Y retrotraer una medida sancionatoria como esa, la verdad es que hoy día no hay precedentes en la Superintendencia de Educación. ¿Ya? Solamente para modo de gráfico, existen 261 estudiantes en el Commonwealth Central, de los cuales 43 se encuentran sin matrícula en SAER. Sin embargo, estarían, de acuerdo a lo que me ha dicho el CEREMI también y la directora regional de Ñuble, participando del proceso complementario de postulación a establecimientos con subvención del Estado. Algo similar en el anexo, con 207 estudiantes vigentes, 22 de los cuales se encontrarían sin matrícula y que también están participando de este periodo complementario. En el caso del Almondale, este es el primer año que también hay administrador provisional, pero aquí también hay una sanción con revocación del reconocimiento oficial que también se encuentra firme y ejecutoriada. En este caso, Sostenedor no presentó recursos, por lo tanto, ya la sanción queda aplicada y por lo tanto tampoco existiría opción de un administrador provisional para el próximo año, porque al no haber reconocimiento oficial tampoco podrían recibir subvención. Y como vamos a ver en la lámina siguiente, ya un poco analizando el mismo texto del proyecto de ley, bueno, lo que decíamos, primero tiene que existir un supuesto de que los establecimientos a los cuales quisieran postular a esta prórroga del administrador provisional, al menos tienen que contar con reconocimiento oficial del Estado, porque si no, no pueden recibir subvención. Si no reciben subvención, este servicio no podría poder interponer un administrador provisional, porque uno de los requisitos y las condiciones que tienen que existir es que exista viabilidad financiera, porque si no, nosotros estaríamos básicamente prorrogando los problemas del mismo con el que nos encontramos generalmente en este tipo de establecimientos. Es importante destacar que la figura del administrador provisional no viene con nuevos recursos. De hecho, los honorarios que recibe el administrador provisional son financiados por glosa presupuestaria restringida a la Superintendencia de Educación, que hoy día alcanzan cerca de 86 millones de pesos, y alcanza precisamente para cerca de 3 administradores provisionales al año. Y eso tiene mucho que ver con lo que señalaba Juan Pablo, que básicamente esta es una figura muy excepcional que determina la normativa educacional.
en casos muy restringidos, y valga la redundancia, muy excepcionales, que son los que condiciona la misma ley en su artículo 87. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que verificar al momento de determinar si es que se interviene en el establecimiento con un administrador provisional, que efectivamente exista la concurrencia de una causal determinada por la ley, de que exista un riesgo real de afectar a la continuidad del servicio educativo y, como les comentaba recientemente, que efectivamente hubiese viabilidad financiera. Es decir, que con los recursos que recibe el establecimiento educacional, más algunos que se pudiesen liberar respecto a algunas retenciones por ejemplo, no pago de cotizaciones, se pueda continuar prestando el servicio en las condiciones que lo requieren. Finalmente, y esto tiene que ver también con un poco con la redacción o con el sentido mismo del proyecto de ley, que sea el mismo administrador provisional el que solicita prórroga, lo vemos con ojos de bastante complejidad, dado que es parte interesada. Finalmente, el mismo administrador provisional estaría velando por la continuidad de su fuente laboral, por lo tanto es parte interesada, y por otro lado también son entes que son fiscalizados por la Superintendencia de Educación. Hay que recordar que ellos suplen la figura del sostenedor. Esto es básicamente lo que nos queríamos referir para contextualizar un poco lo que hoy día ocurre y algunas dificultades que nosotros vemos tanto desde la entrega de los fundamentos para proponer este proyecto de ley, como también en su aplicación. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, se escucha así. Muchas gracias, superintendente. Finalmente vamos a darle la palabra al presidente del sindicato del colegio particular subvencionado Commonwealth School de Chillán, profesor Rodrigo Guzmán. Buenas tardes, señor presidente. ¿Se escucha correctamente? Sí, se escucha bien. Perfecto. Diputado González, le pido pueda apagar su micrófono. Bien, en primera instancia, agradecer la invitación que se me ha otorgado para poder presentar el otro lado, porque efectivamente el superintendente, señor Cristian Ryan y José Pablo Núñez han presentado la parte o el lado del ministerio, los números, que son fríos, ¿cierto?, estadísticas, y la ley, efectivamente, que nos tiene en esta condición. Para comenzar, quisiera dar las buenas tardes a los estimados honorables de esta comisión. Tal como dijo el señor presidente, mi nombre es Rodrigo Guzmán Fernández, profesor de lengua castellana, y en estos momentos representante de los funcionarios y de toda la comunidad educativa Commonwealth School de Chillán. Mi intervención, a diferencia de otras ocasiones en las que me he reunido con diferentes autoridades, va a ser realizada a partir de la lectura de un texto que he redactado, ya que no deseo dejar fuera ningún punto que pudiera ser relevante para esta discusión. Es un momento triste y desolador para nosotros como comunidad, la situación en la que nos encontramos, ya que hemos sido injustamente castigados por el sistema y las leyes de nuestro país. Nuestra comunidad se encuentra a un paso del cierre definitivo, tal como lo manifestó el superintendente, producto de una administración deficiente y dolosa. Nos han revocado el reconocimiento oficial, lo que no nos permite seguir entregando nuestros servicios. Y a nuestros estudiantes y familias, de alguna forma, se les ha vulnerado su derecho a elección. No a causa de un mal servicio educativo, ni tampoco a causa de responsabilidad de los padres, sino solo por la mala gestión de una o dos personas, que no supieron ni quisieron realizar una administración diligente y normal. Tampoco son responsables las instituciones que nos han sancionado, como la Superintendencia o el Ministerio de Educación. Más bien, han estado atados de manos en torno a los requerimientos del marco regulatorio de la ley, tal como lo manifestó José Pablo. Pero no es de ellos de quien vengo a hablar, sino de las aproximadamente 500 a 600 familias que se ven afectadas en este momento por la sanción impuesta. Somos, como lo graficó muy bien el superintendente, dos colegios que pertenecen a la comunidad educativa, uno ubicado en la zona centro de la ciudad de Chillán y otro en la periferia, ambos acogidos a la gratuidad, lo que desde ya implicaba un alivio financiero para las familias. 58 años de historia y tradición que se han visto truncados por lo que ya se ha señalado.
Hoy nos encontramos en el periodo de gracia de una administración provisional, designada el 26 de agosto de 2019 con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo, lo que no se estaría cumpliendo por diversos motivos. En primer lugar, el administrador provisional fue designado en agosto de 2019 y la superintendencia sanciona en octubre del mismo año con la revocación del reconocimiento oficial. No es posible para ninguna persona o profesional realizar una administración que regule, recupere, ¿cierto?, de manera eficiente y efectiva imposiciones y sueldos impagos en tan poco tiempo. A su haber, 4 remuneraciones impagas entre abril y julio de ese mismo año, sumándose inclusive a agosto, que lo quise dejar aparte, donde a pesar de haberse designado al administrador provisional el día 26 de agosto, el día 28 de agosto se depositaron íntegramente los fondos de subvención al sostenedor sancionado, dineros que hasta el día de hoy no se han devuelto ni se han rendido. Cabe destacar que los colegios siguieron funcionando a pesar de las deudas, no hubo huelga ni movilización formal para respetar los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes y obviamente la confianza depositada por sus padres en la gestión escolar que realizamos como profesorado. En diciembre de 2019, y solo gracias a las gestiones propias, avaladas por algunos parlamentarios, fue posible lograr el aplazamiento por ley de la Administración Provisional hasta febrero de 2021 con la finalidad de dar una solución definitiva a este conflicto. Y aquí me quiero centrar un poquito, me voy a salir de la lectura, porque efectivamente la finalidad de este año de gracia, que era el 2020, era para que nosotros pudiéramos como comunidad buscar una solución que de hecho fue ya nombrada anteriormente en esta misma reunión. El objetivo era poder concretar una nueva administración, ya fuera a través de una nueva corporación o bien siendo acogidos como anexo de otro colegio. Con esto, evitar que en primera instancia más de 200 alumnos pertenecientes al programa de integración PIE quedaran sin atención para el próximo año, ya que los cupos en otros establecimientos de la ciudad ya están asignados y están completos, pese a que hay, como dijo el superintendente, ¿cierto?, están los alumnos ya postulados al sistema de admisión, el SAE, ¿verdad? Los cupos en los colegios a los cuales ellos han postulado ya están completos y ya están asignados. Destacan entre estos alumnos los estudiantes con TEA, trastorno del espectro autista, que llevan varios años con nosotros y que requieren también, según los propios especialistas, el mismo tiempo para adaptarse a un nuevo escenario, lo que conlleva una inmensa preocupación y desesperación a esta altura para sus padres y familias, por supuesto también para nosotros. A lo anterior se suma la cesantía que este cierre generará y su impacto en plena pandemia. Casi 100 funcionarios en una de las regiones más golpeadas por el fenómeno sanitario y social en términos del desempleo. En principio, honorables miembros de esta comisión, la extensión de la administración provisional por este año 2020 cumplía totalmente su razón de ser. Creamos en muy poco tiempo una nueva corporación. Buscamos y encontramos un nuevo sostenedor que absorbía la matrícula completa, creando un anexo de su colegio, Colegio de San Carlos, de la ciudad de San Carlos, entre otras gestiones realizadas desde el 5 de diciembre del 2019, fecha en la que se autorizó la prórroga legal, y el 16 de marzo de este año, fecha en la que se suspendieron las actividades educativas presenciales y todo cayó en una nebulosa y confusa incertidumbre producto del COVID-19. Ñuble, y particularmente la ciudad de Chillán y la ciudad de San Carlos, ¿ya?, que es la ciudad del sostenedor que habíamos nosotros contactado, ingresan a cuarentena anunciada el 29 de marzo, siendo de las primeras en esta medida decretada bajo el estado de excepción constitucional que aún nos rige. Todo esto no solo condicionó e imposibilitó las gestiones para dar continuidad al proyecto educativo. Lo más grave son los trastornos generados en los estudiantes y particularmente en los ya mencionados alumnos PIE, que en esos momentos sufren crisis gravísimas por el cambio en sus rutinas diarias. Es completamente impensable, estimados, hoy dimensionar la situación actual, individual y familiar al conocer esta noticia, ¿cierto?, de que no van a volver a tratar con ninguno de sus compañeros y compañeras, tampoco con sus profesores ni sus asistentes. Entendemos
como profesionales de la educación y ciudadanos de este país, que las instituciones han sido creadas para posibilitar el correcto funcionamiento de los diversos estamentos y que las leyes se han redactado para ser cumplidas y regulan la correcta convivencia entre los ciudadanos. Sin embargo, creemos firmemente que estas deben ser modificadas cuando los parámetros de convivencia cambian, como lo es un estado de excepción. Y una pandemia, por supuesto. Intentamos, ante la autoridad ministerial, durante los últimos 5 meses, que nos dieran una oportunidad de seguir funcionando. Nuestra ciudad ha pasado por 2 largos periodos de cuarentena total, imposibilitándonos terminar nuestras gestiones. Lamentablemente, el ministro de la cartera, don Rodolfo Figueroa, no pudo favorecer nuestra petición, puesto que el marco regulatorio no se lo permitía. Sin embargo, en esa misma reunión comprometió su apoyo a una iniciativa legal que pudiera modificar este lamentable escenario. Es por esta razón que le hemos pedido a ustedes, honorables miembros de esta mesa, que aboguen por nosotros y por todas las comunidades educativas que pudieran lastimosamente entrar en esta situación, no solo este año, porque el superintendente hablaba de que son 3, es muy excepcional. La pandemia también es excepcional. El estado de excepción, ¿cierto? Vale la redundancia, lo dice claramente. Pero no sé si será tan correcto el esperar a que vuelva a haber un nuevo estado de excepción, quizás por otra pandemia, para poder modificar el marco regulatorio. Tal vez esta es la instancia en la cual se debiera realmente realizar para estar ya preparados. Efectivamente, no es posible que, producto de una administración dolosa de una persona, se sancione a toda una comunidad educativa. Porque el superintendente nos acaba de manifestar que el colegio está sancionado. Efectivamente, toda la comunidad está sancionada, pero manifiesta que por haber caído en conductas que no correspondían. Sí, dolosas, pero de su representante legal, que es una persona. Cabe precisar aquí que uno de los 2 colegios tiene excelencia académica hace ya 4 años, y eso que está emplazado en un sector vulnerable de la ciudad. De la misma forma, no es congruente con los valores cívicos de nuestro país que se cierren establecimientos educacionales en pleno estado de excepción constitucional. Sabemos, lo acaba de decir el superintendente, la sanción está ejecutoriada, ¿cierto? Firme y ejecutoriada. Pero estamos en una situación de excepción constitucional. Estamos bajo una pandemia. Particularmente él mismo lo nombró, manifestó que la agencia de calidad ha suspendido el CINCE, una prueba que da todos los años, una prueba que otorga muchísima información muy relevante para la educación de nuestro país, y se suspendió, producto de la pandemia. Se han suspendido diversas y diferentes sanciones en todos los ámbitos del quehacer nacional, producto de esta situación sanitaria. No obstante, en este caso no se ha podido dar una solución a las familias ni a la comunidad afectada, ya que, como hemos dicho, y como lo han nombrado mis 2 predecesores, en esta ocasión, la ley, el marco regulatorio, no lo permite. Vuelvo sobre la idea de lo descabellado que es sancionar a un grupo humano y profesional que se respeta, que trabaja colaborativamente y que aporta de forma positiva en múltiples maneras a la sociedad, por causa de 1 o 2 personas. Dejo con esto sentada la petición para que no solo se apruebe el proyecto presentado por los diputados señora Cristina Girardi, señor Juan Santana, y firmado por los diputados Jorge Sabag, gestor inicial de esta iniciativa, además de las diputadas señorita Camila Vallejos, Camila Rojas, Loreto Carvajal, los diputados Mario Venegas y Gonzalo Vinter, quienes firmaron también esta petición, esta moción, a quienes desde ya comprometo mi agradecimiento. Que establece la prórroga de la administración provisional en establecimientos educacionales mientras dure el estado de excepción, sino también para que se revise y modifique de alguna manera la ley de administración provisional, respetando y asegurando su espíritu de ley en torno a dar una certeza sobre la continuidad de los proyectos educativos, no siendo esto responsabilidad de los padres, alumnos, profesores y demás funcionarios en torno a la correcta administración de los dineros aportados por el Estado para lograr los aprendizajes de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país. Agradezco, por último, la posibilidad de realizar estos descargos ante la Cámara y de dar esta impresión, ¿cierto?, del otro lado de la moneda, y por la ayuda entregada por cada uno de los honorables que acogieron nuestras inquietudes y este grito desesperado de ayuda. En particular para las diputadas Girardi y Vallejos, quienes no solo nos escucharon, sino también asesoraron para la redacción del proyecto.
Asimismo, el diputado Santana, quien desde un inicio comprometió su ayuda. Lo mismo para sus asesores, con quienes pudimos trabajar y constatar en terreno el compromiso que tienen hoy día con la ciudadanía. Y por último, a don Jorge Sabac, quien inició esta moción y permitió de esta forma llegar a esta instancia. Para el ministro, señor Raúl Figueroa, y el superintendente, don Cristian O'Ryan, vayan mis felicitaciones por su desempeño en sus respectivos cargos y también los agradecimientos por el apoyo comprometido en reuniones anteriores. Sería mi intervención, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Colegas, voy a abrir una ronda de consulta y comentarios. Diputado Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, saludar a Rodrigo y a toda la comunidad de los colegios Canwell School de Chillán. También a José Pablo y al señor Ryan de la superintendencia. Voy a hablar más de lo emotivo y lo que significa el colegio Canwell School dentro de la región de Ñuble. Creo que es una comunidad escolar que nos ha dado un ejemplo de lo que debe ser una comunidad escolar. Yo creo que aquí, y Rodrigo lo mencionó, pero yo creo que hay que destacar, por ejemplo, que durante el año 2019 los profesores estuvieron trabajando durante más de 4 meses sin recibir remuneración y nunca hubo un llamado a paro, nunca hubo un llamado a movilizaciones, sino que las que se hicieron fueron absolutamente emotivas y no ni obstaculizando ni con hechos de violencia. Una comunidad escolar donde es raro escuchar a los apoderados, a los alumnos y a los profesores hablando en el mismo idioma. Con una conversación rica, con un compromiso por su comunidad escolar que es realmente destacable. Y eso es lo que nos movilizó durante el año 2020 para poder conseguir la prórroga del administrador provisional, producto de que creo que este tipo de establecimientos son un ejemplo a nivel nacional y nos sentimos orgullosos que sean parte de nuestra región de Ñuble. Y en ese sentido, si bien es cierto, si uno aplica directamente la ley, y bien lo dijo el superintendente, lo dijo también José Pablo, yo me quiero quedar con las palabras que dice Rodrigo. Aquí no podemos castigar a una comunidad escolar por los actos ilícitos que cometió el administrador, el sostenedor, digamos, que generan finalmente todas las sanciones. Porque aquí no hay un tema de la comunidad escolar, no hay un tema de hecho, hay un establecimiento que tiene excelencia académica. Entonces, eso demuestra que el proyecto educativo era realmente positivo para la comunidad. Tiene una gran cantidad de niños PIE que también hacen que sea una comunidad bastante especial por el compromiso que tienen los apoderados con esta comunidad. Entonces, creo que lo que hay que buscar aquí son soluciones que producto de un estado de excepción retrasaron el poder ser absorbidos por otro sostenedor. Entonces, creo que el Estado de Chile, no el gobierno, no las autoridades, el Estado de Chile tiene que hacerse cargo de situaciones que son excepcionales. Y es por eso que este proyecto viene a poder solucionar una de las partes. La otra es la parte, digamos, del reconocimiento que también tenemos que buscar la manera legal de poder solucionarlo. Entonces, yo lo que quiero preguntarle derechamente al superintendente es qué posibilidades, qué camino legal necesitamos para poder revertir la situación producto de este estado de excepción, para poder corregir el que se le haya quitado el reconocimiento oficial y efectivamente poder darle continuidad a este proyecto educativo que nosotros tenemos certeza de que si esto se permite durante el año 2021, ya el otro sostenedor va a poder hacer todos los trámites necesarios en el tiempo que se requiere, porque también aquí hay un pimponeo entre las autoridades, lo que se demoran en evacuar los diferentes informes para poder efectivamente darle solución a toda
una comunidad escolar que yo reitero es un ejemplo de comunidad escolar a nivel nacional. Diputado Badilla. Presidente, yo quisiera suscribir prácticamente todo lo que ha dicho el diputado Sangüesa, excepto cuando él dice la hermosa región de Ñuble. Eso yo, por cierto, que no lo suscribo. Yo creo que la región del Biobío es lejos más hermosa que la de Ñuble. Presidente, solo dos o tres reflexiones. La primera reflexión es cuando se crea esta figura del administrador provisional hace algún tiempo. Muchos tuvimos algunas dudas respecto de los resultados que esto podía tener, pero sin duda que ha sido con el paso de los años una figura que creo que vino a resolver en parte el problema que se genera producto de administraciones deficientes y en algunos casos administraciones irresponsables por parte de algunos sostenedores. Porque yo comparto el drama de los apoderados que puedan estar viviendo en la región de Ñuble, y esto lo digo muy en serio, yo lo comparto. Pero también hacer una reflexión y solidarizar con todos y cada uno de los apoderados del colegio Almonday Valle de la comuna de Concepción. Ellos están viviendo el mismo drama que están viviendo estos apoderados de Ñuble, una incertidumbre tremenda. El colegio cerrado, sin tener certeza dónde van a poder, en definitiva, estudiar el próximo año sus hijos. Y ese es un drama que lo vienen viviendo en el caso del Colegio Almonday Valle de Concepción ya hace 2 y quizás 3 años, una incertidumbre total y absoluta. En este colegio se hizo efectivo el nombramiento de un administrador provisional, y que lamentablemente no se pudo continuar con él por las circunstancias que aquí las autoridades del ministerio han relatado, pero esto da cuenta también, presidente, de que debemos tratar de actuar antes. Aquí la fiscalización yo creo que debe y tiene que ser mucho más rigurosa por parte del Estado y por todas las autoridades que tienen que velar por el fiel cumplimiento de la normativa vigente para evitar este tipo de situaciones. La solución no es tener un administrador, la solución es que los sostenedores hagan bien su pega y que actúen dentro del marco legal vigente. En el caso del Almonday Valle de Concepción, incluso los apoderados lograron algo que no era fácil de lograr, lograr una modificación legal para que el sostenedor pudiera seguir operando. Y lamentablemente se logra esto y el sostenedor dice, no, hasta aquí llego y me transformo en un colegio particular pagado, negándole la opción a todos estos apoderados de que continuaran con sus niños en este establecimiento. Entonces yo creo que aquí es un llamado de atención para todas las autoridades y todos los que tenemos que ver en esto, en el sentido de que tenemos que ser más proactivos, actuar antes de tener que llegar a nombrar un administrador provisional. Y para eso la fiscalización debe y tiene que ser muy rigurosa. Y las sanciones deben y tienen que ser ejemplarizadoras para los administradores que nos llevan a tener una situación como la que está ocurriendo en estos colegios de Ñuble y particularmente en el colegio de Almonday de la ciudad de Concepción. Por lo tanto, presidente, yo voy a concurrir con mi voto favorable a esta iniciativa, pero el ideal es que no tengamos que llegar a este tipo de situaciones para tratar de inventar en algo el daño ocasionado. La solución, sin duda, que es una solución parcial, la de tener un administrador, pero nosotros debiéramos operar y actuar antes de tener que nombrar un administrador provisional como ha ocurrido en estos establecimientos. Y para eso, reitero,
Debemos ser más rigurosos en la fiscalización y aplicar el máximo rigor de la ley a quienes infringen la normativa educacional vigente, y me refiero particularmente a algunos sostenedores que han actuado irresponsablemente y tienen sometido a miles de familias, lamentablemente, en la incertidumbre más absoluta, que no saben dónde van a estudiar sus hijos el próximo año. He dicho, presidente. Gracias, diputado Bobadilla, por tan enérgica intervención. Diputado Venegas y el diputado Sabac, en ese orden. Llegó refuerzo a Ñuble. Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a cada uno de los colegas. La verdad es que debo partir con honestidad reconociendo que me resulta un tanto incómodo descubrir que el haber puesto mi firma en un proyecto al que me invitaron a apoyar, a adherir, tenía una finalidad que se acota hasta donde entiendo por la presentación del superintendente, y lo he expuesto aquí a 3 colegios en específico. No me parece que sea esa la forma de legislar. Yo entendí que estábamos hablando de hacernos cargo de la realidad excepcionalísima de la pandemia y que había más casos. Pero cuando estamos hablando de 3 colegios en particular, 2 en realidad, porque uno que tiene un anexo, yo creo que linda en un límite que nosotros no deberíamos, porque nosotros legislamos para el bien común general, no para resolver problemas específicos, puntuales, que tienen que ser resueltos por la autoridad competente, como lo señalaban. Vamos a legislar para 3 colegios, con todo el respeto del señor Guzmán, que he leído su carta con detenimiento, la he vuelto a leer, además de su intervención. Pero lo que tenemos que entender, y es que hoy día hay solo 3 establecimientos con administrador provisional. Y hay que separar necesariamente las cosas. Uno es la acción del administrador provisional limitada por las restricciones que ha impuesto la pandemia, y otra cosa es muy distinta, las sanciones que llevaron a la revocación del reconocimiento oficial a esos establecimientos educacionales. Ustedes, distinguidos colegas, van a bogar porque hagamos borrón y cuenta nueva de las irregularidades que llevaron a tomar una medida de esta naturaleza a la autoridad. No le diéramos nosotros por impedimento de la ley, por mandato de la ley, cautelar el correcto uso de los recursos públicos. Recordemos que hay recursos públicos, aquí estamos hablando de recursos comprometidos a través de la subvención escolar. Y que lamento que haya habido, según se desprende la carta, 2 personas que habrían incumplido o mal hecho, y lamento el daño que le provoca, pero estoy poniendo algunas interrogantes que es importante que tengamos en cuenta a la hora de legislar y acercarnos a este proyecto. Yo insisto, cuando adherí, creí que estábamos hablando de un tema general y no estábamos hablando de un tema particular, como ha quedado en evidencia en el inicio de esta sesión. Y ahí ya tengo serias dudas, por mucho que solidarice con la situación de estos establecimientos, por mucho. Pero hay una delgada línea en este tema que nosotros tenemos que considerar. ¿Se justifica una ley de la República para resolver el problema de 2 establecimientos educacionales? Esa es la pregunta. No hay otros caminos para resolver. Yo leía de la carta del señor Guzmán que daba cuenta de la situación de 2 establecimientos, me refiero a los de Ñuble, que lo raro en el procedimiento, a mí también me parece raro, es que el administrador provisional se nombró en agosto
En octubre ya el ministerio estaba decretando la pérdida del reconocimiento oficial. Ahí yo tengo un punto que creo que sería razonable mediar, porque el espíritu de la ley, cuando creamos, impulsamos la creación del administrador provisional, era efectivamente tratar de salvar los proyectos educativos, dando la posibilidad que él tuviera el tiempo necesario para, ¿no es cierto?, regular las situaciones anómalas, pero con agosto, octubre, agosto, septiembre, octubre, con 3 meses, ¿qué pudo hacer ese señor? Ni que fuera Madraque el mago. Más aún, como se desprende la carta, que había como 4 meses impagos de las rentas de los funcionarios de los establecimientos. Puede parecer contradictorio lo que estoy diciendo, estimado, por un lado, que entiendo la situación de los establecimientos educacionales, pero por otro lado debo de hacer mención a que se justifica una ley de la República para resolver el problema de 2 establecimientos educacionales. Vamos a hacer caso omiso de las irregularidades cometidas que llevaron a una sanción tan grave como es la pérdida del reconocimiento oficial, porque yo supongo que la autoridad actuó con responsabilidad, con seriedad y ajustada a derecho. Esas son las interrogantes que quisiera plantear, estimado presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Venegas. Diputado Pardo, y a continuación el diputado Sabac. Muy breve, presidente. Entendiendo el razonamiento del diputado Venegas por su intermedio, yo quisiera clarificar que no estamos legislando para 2 establecimientos en particular o para 3. Estamos legislando respecto de una situación que queda en evidencia por la experiencia de esos 2 o 3 establecimientos, pero que indudablemente es una norma general, que su origen sea algo que ha quedado en evidencia a propósito de la situación que ellos viven. No significa que esta ley esté hecha a la medida para esos 2 establecimientos y de hecho regirá en cualquier circunstancia similar ante futuros estados de excepción. Nada más, presidente. Muchas gracias, diputado Pardo. Diputado Sabac. Gracias, presidente. Bueno, solo para agradecer a la diputada Cristina Girardi y al diputado Juan Santana, que nos invitaron a participar de este proyecto, que viene a resolver una situación que han enfrentado no sé cuántos colegios en Chile, pero todos aquellos que estén en la hipótesis de enfrentar una pandemia que les ha impedido realizar los trámites pertinentes ante la autoridad educacional para poder, en este caso, que el sostenedor pueda continuar en sus funciones y en el caso del colegio Camwell School de Chillán, en que se nota claramente que efectivamente el administrador, el sostenedor, incumplió sus deberes, curiosamente teniendo una excelente comunidad educativa con más de 600 alumnos, 130 alumnos con capacidades especiales, que de cerrarse el colegio prácticamente no tienen alternativa, negándose su derecho a la educación. Realmente creo que esta es una salida jurídica, una salida legal que permite, ¿no es cierto?, que el sostenedor pueda prorrogar sus funciones por un año más. En el intertanto, esta comunidad educativa ya tiene identificado un nuevo sostenedor, pero por la pandemia no se pudieron realizar los trámites para poder regularizar esta situación. De manera que la ley, ¿no es cierto?, viene en este caso a garantizar el derecho a la educación a todos quienes se encuentren en esta hipótesis que estamos viviendo en una pandemia que pudiera repetirse, quien lo sabe, en el futuro, y que pudieran tener una salida a esta situación tan grave como es negar el derecho a la educación a una comunidad muy bien organizada
y que no es responsable de que el sostenedor haya incumplido con sus deberes. Así que yo agradezco al diputado Santana, a la diputada Girardi que hayan buscado esta solución legislativa y que con esto podamos sanear una situación que de no resolverse por la vía legislativa simplemente van a dejar sin el derecho a la educación a una cantidad importante de niños, niñas y adolescentes y a sus padres y apoderados que tenían su esperanza puesta en este establecimiento educacional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sabac. Diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. Presidente, si bien es cierto, tenemos que preocuparnos por los padres apoderados y obviamente los niños que están preocupados porque no saben si el próximo año van a tener la posibilidad de educarse en sus colegios. Pero la pregunta que yo me hago y le hago a los representantes del Ejecutivo, principalmente de Educación, a ver, digamos las cosas como son. Aquí alguien se robó la plata de estos establecimientos, alguien se llevó la plata para la casa y no le pagó a los profesores, no pagó los gastos comunes, y por eso se tuvo que nombrar a alguien que se hiciera cargo de esta situación. ¿Se está persiguiendo legalmente de parte de las autoridades del Ministerio de Educación a estos personajes? Porque es plata de todos los chilenos. Entonces es muy fácil decir, ¿sabe? Vamos a cerrar un colegio o vamos a nombrar un representante que transparente la situación, pero el señor que se robó la plata 2, 3, 4, 5 meses se va para la casa tranquilo. La pregunta es, ¿me podrán responder de parte del Ministerio qué acciones legales están presentaron o siguiendo para recuperar esos recursos? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. Le voy a dar la palabra, me la pidió nuevamente el diputado Venegas, seguramente quiere hacer alguna precisión sobre las intervenciones que se han hecho, y después le voy a dar también nuevamente la palabra al representante del establecimiento y también a la superintendencia. Diputado Venegas. Gracias, presidente. Para mejor resolver, quiero hacerle por su intermedio dos consultas muy concretas al señor superintendente. ¿Cuántos son los establecimientos en el país, en la actualidad, en este minuto, que tienen administrador provisional? ¿Cuántos? Segundo, ¿qué ocurre? Pongámonos en la hipótesis de que se aprueba este proyecto de ley que en términos generales yo lo comparto, por eso fui con mi firma, porque creía que se trataba de un tema general. Es decir, dado la pandemia, prorroguemos. Pero aquí estamos frente a una situación especialísima, y esto es que esos colegios tienen una sanción, que es la pérdida del reconocimiento oficial. Entonces la pregunta que hago al señor superintendente, ¿qué ocurre? Aprobamos este proyecto. Al aprobarse este proyecto, ¿se resuelve el problema de la falta de reconocimiento oficial de parte de estos establecimientos que se han establecido como ejemplo? ¿O no? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Solamente hacer una precisión antes de darle la palabra al superintendente, algo le estaba comentando a algunos colegas. El proyecto de ley no habla de la pandemia, habla de estados de excepción. Y precisamente el año pasado, en el marco del estallido social, tuvimos otro estado de excepción, y eso no, además, impide que en el futuro vayamos a tener otros estados de excepción en donde esta situación pudiese generarse nuevamente. Quisiera darle la palabra entonces al superintendente para que se pudiese referir a las consultas y a los comentarios que se han hecho, y posteriormente le voy a dar nuevamente la palabra al profesor Rodrigo Guzmán. Superintendente. Si me permite, presidente, entiendo que José Pablo quería dar un marco general de un par de cositas y ahí yo respondo a las consultas. Perfecto. José Pablo Núñez. Gracias, presidente. Sí, quería aprovechar antes de que intervenga el superintendente, de responder algunas de las inquietudes que surgieron durante la presentación de Rodrigo, ¿cierto? Y también de las intervenciones de los diputados. Bueno, tal como hemos reiterado en varias ocasiones, valoramos el rol de esta comunidad educativa, ¿cierto? Que se ha organizado y ha intentado que su proyecto educativo subsista, un proyecto con un sello particular, ¿cierto? Como es la inclusión, y a propósito de su especial preocupación y cierto también acogida a estudiantes con PIE.
En segundo lugar, lo comentó también el diputado Venegas, ¿cierto?, respecto al tratamiento de este proyecto de ley y en el entendido que estamos en un contexto mayor. Tal como señaló Rodrigo, aquí uno de los principales problemas y restricciones normativas que tuvo esta comunidad al intentar avanzar hacia un proyecto educativo nuevo, ¿cierto? Crear un nuevo establecimiento educacional, no fueron restricciones en cuanto a voluntades, ¿cierto? Siempre se apoyó y se entregó la mayor de las voluntades, tanto desde la Seremía como del nivel central del ministerio, pero aquí estamos con problemas de restricciones legales. O sea, la ley de inclusión escolar estableció restricción para efectos de crear nuevos establecimientos educacionales, como era el propósito y el trabajo que estaba realizando esta comunidad, puesto que queda supeditado la creación de nuevos establecimientos educacionales a la verificación o a que no exista una demanda insatisfecha por matrícula. Por lo tanto, más allá de la pandemia, la situación del establecimiento no se perjudicó por la pandemia, sino que estableció restricciones para avanzar sobre eso. José Pablo, está sin audio. Perdón, parece que apreté sin querer el silencio. Tal como comentaba, el problema no es de la pandemia, la situación de este establecimiento educacional ya era compleja antes de la pandemia. Pero a lo que voy es que la restricción principal es normativa y se encuentra en el artículo 8º de la Ley de Subvenciones que impide la creación de nuevos establecimientos educacionales en la medida, ¿cierto?, que no se verifique el cumplimiento de la demanda insatisfecha por matrícula en territorio. Un requisito que, de acuerdo a la información que nosotros hemos obtenido, no se cumpliría en la zona donde se encuentra emplazado el establecimiento. O sea, por una parte, se podrían avanzar en lo que son la carpeta de infraestructura, ¿cierto?, la carpeta pedagógica, todos los requisitos necesarios para el reconocimiento oficial, pero igual va a subsistir esta restricción normativa. Tanto si es que avanzaran en esta nueva corporación para crear un nuevo establecimiento educacional que acoja a la comunidad educativa del establecimiento Commonwealth, pero como también si se avanza en la otra línea que ha expuesto Rodrigo, para efectos de que un sostenedor, ¿cierto?, absorba la matrícula y dé continuidad de esa manera. La demanda insatisfecha también no solo se aplica a establecimientos nuevos, sino que también a niveles nuevos. O sea, solamente podrían crearse nuevos niveles para efectos de acoger esta matrícula en la medida que no existan vacantes disponibles en la comuna. Hoy existen vacantes disponibles en la comuna, entonces hay una restricción y un requisito que tampoco se verificaría. Ustedes aquí participaron en la discusión de la Ley de Inclusión Escolar y este es un tema que, cierto, nosotros no estuvimos de acuerdo en avanzar, en establecer este requisito de la demanda insatisfecha y siempre hemos estado llanos a solucionarlo. Por lo tanto, más allá tampoco queremos que se genere una falsa expectativa aquí en la comunidad que con este proyecto de ley, para efectos de prorrogar un año la administración provisional, posteriormente a eso se cumplirían los requisitos y un colegio nuevo podría acoger esta matrícula. De acuerdo al marco regulatorio actual, eso no es posible por este requisito de la demanda insatisfecha, que tal como lo mencioné recién, nosotros no estamos de acuerdo con ese requisito de la ley de subvenciones y siempre vamos a estar disponibles para volver a discutir esas materias. Tal como dijo el diputado Venegas, que hay una discusión de fondo pendiente, nosotros estamos disponibles a darla y si hay acuerdo en los parlamentarios de esta comisión, nosotros estamos absolutamente disponibles en volver a revisar ese requisito adicional que fue incorporado en la ley de inclusión y que hoy, cierto, es texto permanente de la ley de subvenciones. Por lo tanto, tenemos el contexto de este proyecto de ley, pero aún con la aprobación de este proyecto de ley no se solucionaría la situación de este establecimiento educacional. Muchas gracias, José Pablo. Superintendente. Sí, gracias, presidente. Quiero partir respondiendo las dos preguntas bien precisas que manifestó el diputado Venegas. La primera era cuántos establecimientos hoy día tienen AP
y son los tres que señalé en la presentación. El Commonwealth con el anexo y el Almond-Dale en Bio Bio. Son los tres establecimientos que hoy día tienen administrador provisional. Y la segunda es qué pasa si es que se aprueba esta ley. Bueno, hoy día, en estricto rigor, para este año, si es que se logra aprobar durante este tiempo, solamente aplicaría a estos tres establecimientos. Y no tendría ningún efecto porque, tal como también señalaba el diputado Venegas, hoy día esos establecimientos se encuentran sancionados y con sanción firme y ejecutoriada. Y de hecho ratificada, en el caso del Commonwealth, por la Corte Suprema. Por lo tanto, a mí me obligaría a caer en una ilegalidad, y aquí aprovecho de responder también al diputado Sangüesa, de retrotraer una medida que ya está firme, ejecutoriada y ratificada por la Corte Suprema. Por otro lado, hay que entender también de que aquí existe la propiedad del establecimiento, que es de la corporación, y en caso de que se continúe con el proyecto educativo, habría una especie de expropiación también, y eso tampoco está y lo contempla la normativa educacional. Por lo tanto, hoy día se podría aprobar esta ley, pero en estricto rigor no tendría ningún efecto en la continuidad de estos proyectos. Por otro lado, solamente hacer una mención a la figura de la P. Yo entiendo a don Rodrigo, entiendo a los padres y a las familias de la comunidad Commonwealth de todo lo que les ha tocado sufrir durante estos últimos años. Y este es un tema que se arrastraba hace tiempo. El Commonwealth tiene cerca de 22 fiscalizaciones previas en las cuales ya se había sancionado. Y la sanción de revocación de reconocimiento oficial la contempla la normativa educacional. Y también es una sanción de último ratio para una falta grave. Por lo tanto, aquí, y esto, bueno, además en este caso en particular, esto fue ratificado, como les decía, por la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Por lo tanto, la sanción que aplica la superintendencia se ajusta precisamente a la normativa educacional. Aprovecho de responder también qué medidas se han tomado respecto de este caso para la recuperación de los fondos públicos. Efectivamente se hizo un catastro de todo lo que se adeudaba, básicamente del saldo que tenía pendiente este sostenedor. Se les informó para que ellos hicieran la devolución correspondiente. No se hicieron presentes en la medida, por lo tanto lo que corresponde ahora es que nosotros enviemos también a otras entidades para que se produzca esa recuperación de los dineros. Básicamente Ministerio de Educación o Consejo de Defensa del Estado, según corresponda, y esas son las medidas que hoy día estamos en tiempo de ejecutar. Lo que les decía respecto del administrador provisional, la figura del administrador provisional está creada para dar continuidad al año escolar específico y la ley además contempla que se podría prorrogar por un año más. Básicamente resguardando el derecho a la educación, pero aquí, y aunque duela decirlo, no resguarda proyectos educativos particulares. Por muy espectacular que haya sido o que sea la comunidad educacional de los colegios Commonwealth, y no tengo duda que sea así, la figura del administrador provisional no está para resguardar un proyecto particular. Y es por eso que la misma normativa también establece sanciones de último ratio, como la revocación del reconocimiento oficial y en otros casos también inhabilidades del sostenedor. Cosas que ambas se concurrieron en este caso en particular. Básicamente eso sería lo que tengo para responder a las consultas. Me parece que creo que queda todo respondido a través de eso. Gracias, presidente. Gracias, superintendente. Finalmente le voy a dar la palabra a Rodrigo, para que también se pueda hacer cargo de algunos de los comentarios y consultas que se han hecho. Sí, gracias, señor presidente. Respecto de lo que manifiesta el superintendente y de hecho de lo que también algunos de los honorables diputados han comentado, la superintendencia llega específicamente a sancionar, ya en lo que respecta a nuestro colegio en particular. Lo acaba de decir don Cristian, tenía 22 sanciones anteriores. Lo que me parece, y que aquí, tal como dijo, me parece el diputado, no recuerdo el nombre, está sentado al lado del diputado Sangüesa,
manifestó respecto de las sanciones que se otorga o de la fiscalización que debiera realizar la superintendencia. De toda la alocución última que ha hecho el superintendente, me llama la atención una situación específica, y es que, tal como lo manifestó otro diputado, ¿no? Y lo manifesté también yo en mi intervención, en 2 meses, luego de haberse designado al administrador provisional, la superintendencia revoca el reconocimiento oficial a los establecimientos. Sin embargo, y tal como lo ha dicho hoy, porque nosotros teníamos la misma duda que presentó el diputado Venegas, ¿qué pasa con la persona que es el responsable? Porque cuando la superintendencia revoca el reconocimiento oficial, no sanciona directamente al sostenedor, que también tiene una sanción específica, ¿no? La imposibilidad de volver a ser sostenedor de por vida. Pero no sanciona directamente a ese sostenedor que ha incurrido en malas prácticas, sino que está sancionando a una comunidad educativa. Ahora bien, eso se demora o se tardó 2 meses, y menos inclusive. En cambio, según el relato que acabamos de escuchar del superintendente, ha tardado 1 año y 4 meses en este minuto todavía para poder sancionar o buscar la sanción de la persona que efectivamente cometió esta mala administración o estos dolos. Me preocupa, por decirlo menos. En segundo lugar, para responderle, aunque ya fue respondido por otro diputado, para responderle al diputado señor Mario Venegas, sí se justifica el proyecto en el sentido de que es un ejemplo de lo que ocurre hoy en este tiempo de estado de excepción. El presidente Santana también lo acaba de refrendar. En tercer lugar, José Pablo manifiesta y puntualiza con el artículo 8º, me parece, sobre las vacantes, ¿no? Efectivamente, vacantes regulares existen en la ciudad, en el sistema educativo. No así las vacantes para PIE, ya que los colegios tienen sus cupos acotados. Por lo tanto, si en un colegio donde postuló una estudiante PIE o varios estudiantes PIE, ¿cierto? PIE, y este estudiante fue acogido por este colegio, ¿cierto? No tiene la capacidad en ese minuto para poder acogerlo dentro del proyecto, de acuerdo que, por ejemplo, los transitorios tienen un número específico y también los permanentes. Y por último, y con esto quisiera finalizar, señor presidente, quedo con un dejo un tanto triste, un tanto desolador respecto de las presentaciones que hizo tanto el Ministerio como la Superintendencia, puesto que en la última reunión que sostuvimos con ellos manifestaron, estando presente el diputado Sabac, manifestaron el apoyo a una iniciativa de este tipo que permitiera, por un lado, evidentemente, resolver el problema nuestro, pero evidentemente también acotarse o alcanzar la necesidad país, tal como es la preocupación del diputado Venegas. Y extraño ese compromiso que nos habían manifestado en la última reunión, de hecho, y veo que han llegado a esta instancia, a esta mesa, con una presentación preparada en base a negar la posibilidad de que este proyecto continúe su trámite legislativo. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Diputado Rey y luego diputado Romero. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos quienes nos están escuchando en este momento. Bueno, a ver, presidente, yo tengo solamente una duda desde el punto de vista de la constitucionalidad de esta iniciativa, producto justamente de que estamos hablando que se le están entregando funciones a la Superintendencia de Educación, y esto obviamente incide en lo que es iniciativa exclusiva del presidente de la República, el artículo 65, número 2. Entonces, yo tengo una duda respecto de eso. Creo que el proyecto es un proyecto que está muy bien encaminado. Yo espero que este tema
se pueda resolver y obviamente terminar con esta situación que está viviendo, en el caso particular, 3 comunidades educativas, pero tengo una duda respecto justamente de que esto sea iniciativa exclusiva del presidente de la República, y en ese sentido me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo al respecto y de la Secretaría, por favor. Sí, voy a dar la palabra al diputado Romero y después al diputado Pardo. Ahora, solamente señalar que dice podrá solicitar, y ese es un matiz. Podrá solicitar. Puede solicitar. No se establece una obligación. Diputado Romero. Gracias, presidente. Presidente, sabe que tengo sentimiento encontrado, tengo pena, rabia ante la respuesta de don Cristian O'Raya, superintendente de Educación. A Rodrigo le preocupó. A lo mejor no se atreve a decir más al señor superintendente. Pero hace 1 año y medio que se robaron los recursos y el señor superintendente recién está pensando dónde va a llevar la denuncia. Recién lo está pensando. Por eso que estamos tan desprestigiados, por eso que estamos tan complicados, por eso que la gente sale a la calle a protestar, por eso es que está ocurriendo en nuestro país toda la situación. Señor superintendente, tengo recién el gusto de conocerlo y la verdad que me decepcionó la respuesta que nos dio. Y yo esperaba algo más de usted, de verdad. Lo está pensando 1 año y medio. Qué pena. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Diputado Pardo. Una pregunta abierta, presidente, porque lo que yo entiendo de la presentación del Ejecutivo y particularmente de la exposición del asesor legislativo es que este proyecto de ley sería un parche en el sentido de dar más tiempo a la gestión del administrador provisional, pero en tanto no se soluciona el problema de fondo, que es que estando en la ley la prohibición de abrir nuevas alternativas sin habiendo demandas satisfechas, no podríamos avanzar en esa dirección y el colegio o los establecimientos quedarían en la misma situación. Entonces la pregunta es si el Ejecutivo estaría efectivamente dispuesto a, probablemente en este mismo proyecto de ley, incluir ese factor para que la solución sea integral y sea definitiva, y a los diputados de oposición si estarían dispuestos a considerar esa alternativa, porque este impedimento surge de la ley de inclusión y aquí tenemos un caso pragmático en que esta modificación que estamos discutiendo más la otra vendría a dar una solución integral a un problema tal como han planteado todos los intervinientes. Ahora sí le voy a dar por última vez la palabra al asesor del ministerio y también a Rodrigo, que me está pidiendo por interno el uso de la palabra, al superintendente también. José Pablo, el superintendente, y Rodrigo. Gracias, presidente. Bueno, respondiendo la consulta que hizo el diputado Pardo, nosotros sí estaríamos disponibles a estudiar una perfección de esta iniciativa en la medida, ¿cierto?, que se aborden las dos complejidades, tanto la situación del administrador provisional, pero también en la medida que existe aquí un compromiso de los parlamentarios también de poder avanzar en eliminar la restricción del artículo 8º de la ley de subvenciones. Bien, superintendente. Ahí. No, solo hacerme cargo de 2 temas. Uno, diputado Romero, también es un gusto poder conocerlo. Y solamente responder que respecto del tiempo que transcurre para poder realizar el acto de pedir la devolución de los dineros, tiene tiempos que están determinados normativamente hablando. Aquí hay que determinar primero, en primera instancia, gasto por gasto, si es que efectivamente había que pedir la restitución o no. Luego de eso se parte un proceso administrativo que tiene tiempos que están reglados también por ley. Y luego de eso, después de ese proceso administrativo, cuando termina, se envía a las entidades correspondientes, que en este caso no es que lo esté pensando, sino que se va a ejecutar,
pero hay que ver si es que lo enviamos al Ministerio de Educación, que tiene la facultad de pedir la restitución, o al Consejo de Defensa del Estado. Eso solamente para aclarar ese punto. Y lo otro es a Rodrigo. Efectivamente, en la reunión, y esto es un tema más de carácter personal, en el fondo el compromiso que establece esta superintendencia tiene que ver con una iniciativa de ley que efectivamente busque una solución para el establecimiento. Pero aquí estamos frente a un proyecto que, tal como le respondí al diputado Venegas, su aplicación no tiene ningún efecto, porque yo no puedo en este minuto retrotraer la sanción que ya está establecida, ejecutoriada, incluso ratificada por la Corte Suprema. Entonces, el camino, creo, y por eso está hecha la presentación en esa línea, no es este proyecto de ley para su caso en particular. Efectivamente, a lo mejor esto puede ser aplicable después en algún otro estado de excepción, pero hoy día, para estos establecimientos que hoy día no tendrían reconocimiento oficial para el año 2021, por lo tanto tampoco reciben subvención, no, simplemente hoy día no sería aplicable. Eso, presidente. Muchas gracias. Rodrigo. Gracias, señor presidente. Respondo de manera inmediata al superintendente respecto de lo último que acaba de manifestar. Justamente lo que había expresado hace un ratito atrás era la ausencia, ¿cierto? Cuando hablo de compromiso y de apoyo, la ausencia. Si el superintendente estaba con la claridad de que este proyecto, tal como está redactado en este minuto, no tenía la posibilidad de ser una solución para esta comunidad, ¿cierto?, con la cual se había comprometido el apoyo, quizá lo que nosotros esperábamos es que, si se dio cuenta de esa situación, pudiera haber presentado también, junto con todos los argumentos en contra de esta situación, también algo que pudiera presentar a favor, alguna sugerencia hacia los diputados, hacia los legisladores, que les pudiera aclarar, tal como lo preguntó hace unos minutitos atrás uno de los honorables, de qué manera pudiera darse solución a ambas circunstancias, ¿cierto? La puntual, estos tres colegios o los colegios de acá de Chillán, y además a nivel país, en términos de proyectarse a una eventual futura nueva pandemia, o bien estado de excepción, ya que, tal como lo precisó el presidente, el proyecto apunta directamente hacia el estado de excepción. Y respecto de lo anterior, del primer descargo del superintendente, que manifiesta que existen plazos, que existen tiempos, ¿cierto?, y procedimientos que hay que respetar, y estoy sumamente claro de aquello. Lo que me queda y me cabe la duda más grande todavía es si la superintendencia tiene algún sistema de cruce con los nombres de las personas que tiene sancionadas, y junto con el Ministerio de Educación, la posibilidad de ver que estas personas no estén funcionando en otro lado, porque efectivamente la persona que realizó todas estas actividades dolosas con fondos del Estado y que hasta el día de hoy no ha rendido las cuentas, por lo que tenemos entendido, por lo que acaba de manifestar el superintendente, no ha rendido las cuentas ante la superintendencia y tampoco ante el Ministerio de Educación. No tengo la certeza en este minuto, pero durante todo el 2019, desde mayo del 2019, si mal no recuerdo, hasta gran parte de este año estuvo trabajando como director de una escuela pública para el DAEM de Lonquimay. Entonces, eso me parece completamente, a nosotros nos parece completamente irregular, de que se le dé todo este tiempo para que él reponga, ¿cierto?, o dé cuenta, no ha dado cuenta de aquello, y además sigue funcionando y administrando fondos públicos en una escuela pública. Y si usted quisiera consultarlo, simplemente puede, o cualquiera de los honorables quisiera consultarlo, ¿cierto?, puede ver quién es la persona que dirige la escuela de la reserva de Lonquimay en el DAEM, y va a aparecer el nombre de este caballero. Solo eso, señor presidente, para haber precisado. Muchas gracias. Muchas gracias. La última palabra la tiene el diputado Venegas. Gracias, presidente. Decir que lamento
en el fondo, profundamente haber estado en lo cierto. Esta idea matriz del proyecto, en términos de ser una respuesta a estado de excepción constitucional, que lo entiendo perfectamente bien, presidente, hablé de la pandemia porque era lo coyuntural, está aceptado y yo no tendría ninguna dificultad en aprobarlo. Ni una. El problema tiene que ver con dos. Uno, que no resuelve el problema puntual y que se trata de resolver el problema puntual de dos establecimientos, lo que eso sí me parece que está deslinda en lo razonable y aceptable desde el punto de vista legislativo. Pero no resuelve el tema. Segundo, que el asesor del ministerio coloque el tema de una eventual redefinición del artículo 8 de la ley de inclusión, parto diciendo, no estoy disponible hasta que conversemos. Porque eso ya, discusión lo hicimos, pues yo apoyé eso, lo discutimos, y tiene su razón, no es arbitrario. Cuando dijimos que no se autorizara la creación de nuevos establecimientos educacionales habiendo matrícula disponible en el territorio, tiene un sentido de que no se siga gastando ineficiencia en los recursos públicos, porque lo que se destina a colegios particulares subvencionados deja de destinarse a los colegios públicos, y tenemos colegios públicos que hoy día, ¿no es cierto?, y también subvencionados, que hoy día tienen capacidad para 1000 y tienen 300 alumnos. ¿Se puede permitir un país con los recursos nuestros esa derroche, esa falta de ineficacia en el uso, ineficiencia en el uso de los recursos? Entonces, lo parto diciéndolo, esta discusión nos mete en un tema muy distinto y ojalá usted, presidente, no se deje influenciar por el diputado señor Bobadilla. Y segundo, quisiera decirle al señor Guzmán, que tengo cierto de que este proyecto se pensó y se hizo pensando en esos dos colegios, lo prueba la presencia del señor Sabac nuestro colega Sabac en esta mesa, que reconoce que se lo entregó a miembros de la comisión, pero estaba pensando en esos dos colegios. Entonces, por favor, esto es lo que yo considero que es delicado. Y por último, me gustaría, por su intermedio, presidente, que el señor Guzmán me enviara los datos, si tiene a bien, a la Secretaría de la Comisión, de la persona responsable de los ilícitos que se comentan y que significaron, ¿no es cierto?, la pérdida del reconocimiento oficial. ¿Sabe por qué? Porque acaba de mencionar que ese señor está trabajando en mi distrito, está trabajando en una comuna de mi distrito, en Lonquimay. Y yo creo que mi deber debiera ser advertir al señor alcalde de la comuna y al responsable del DAEM que estamos frente a una persona que a lo menos tuvo conductas cuestionables en un desempeño anterior, que probablemente la autoridad no conocía al momento de contratarlo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Venegas. Diputado Pardo, y con eso cerramos. Y les voy a pedir luego de ello la unanimidad para que podamos votar en general este proyecto, dado que no estaba esta sesión convocada para eso. Diputado Pardo. Sí, yo entiendo, después de escuchar al diputado Venegas por su intermedio con mayor razón, que lo que está proponiendo el Ejecutivo no es derogar el artículo 8, sino que revisarlo, y revisarlo en función de situaciones como la que estamos analizando ahora. Entonces me gustaría saber, antes de votar en general, si hay disponibilidad para incluir ese tema dentro del debate de este proyecto, toda vez que tiene que ver con la solución de lo que estos establecimientos están buscando y que podría acontecerles también a otros establecimientos. Bien, esa pregunta es para los autores del proyecto. Sí, bueno, porque hay algunos aspectos a los que se refirió el Ministerio a través de su asesor que son prerrogativa exclusiva del Presidente de la República. Entonces, naturalmente, los autores de esta iniciativa... Sí, por supuesto, al menos de mi parte, por lo mismo estamos tratando de darle celeridad a la votación de esta iniciativa. Por lo tanto, vuelvo a repetir que... Sí, diputado Sangüesa. Lo que yo propondría es que el Ejecutivo mandara una indicación, o sea, otro proyecto
modificando el artículo 8 para poder considerar, y así lo debatimos por separado para no mezclar los dos temas. Bueno, pero yo lo que les propongo es que no nos adelantemos a eso, votemos el proyecto en general y damos un plazo razonable para la presentación de indicaciones y estas las podemos abordar una vez que termine la semana distrital. ¿Les parece? Ya. ¿Habría unanimidad para votar este proyecto en general el día de hoy? Diputado Venegas. Yo no tengo problema en votar la idea general, que es la idea de legislar. Otra cosa es si lo apruebo o no lo apruebo, las modificaciones de otro momento. La pregunta era la inicial. Entonces votamos en general el proyecto, Soledad. Presidente, en votación en general el proyecto, señor Bobadilla. Sí, yo tengo solo un problema con uno de los autores, ¿no? Con uno solo. A favor no se preocupe, voy a pedir que retiren mi firma. Yo creo que es cierto. Señor Fuenzalía. Por el diputado Winter, ¿ah? Señor González. Sí. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. Señor Romero. Señor Sangüesa. A favor. Señora Vallejo. Señora Vallejo. Señor Venegas. Señor Winter. No, si le tomé la votación. Presidente. Yo no he votado. A favor. Yo no respondí. Ay, a favor. Gracias. Me estoy comiendo como ella. Presidente. Por la afirmativa, 11 votos, aprobado por unanimidad. La idea de legislar. La idea sí, la idea de legislar. Se incorporó a la Constitución. ¿El plazo para las indicaciones? Deberíamos sesionar a la vuelta de la semana distrital. El lunes, no sé si el lunes 14 o el martes 15. ¿Sí? Modificaciones hasta el lunes 14. ¿Les parece? Sí, el martes. La Secretaría tenerla el martes. Secretaría es muy rápida, diputado. No. Pero sí, está bien, el lunes perfecto. Bien, lunes 14 de diciembre entonces el plazo para las indicaciones. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión y agradeciéndole la presencia de nuestro invitado, esta se levanta.